A ver, ¿está bien? Ahí se escucha. ¿Se escucha ahora? Sí, de repente me sacó, no sé si fue a mí, fue a todos, ¿no? Hubo como un... Listo, ya está, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Está, genial. Bueno, ya estamos de vuelta en línea. Fue un microcorte. Bueno, ya estamos. Bueno, entonces, seguimos con esto. ¿Qué es F'? F' es el límite del cociente incremental. Este no es X, sino es A más H menos F de A dividido H. Y esto es la derivada, como ya hemos visto. Entonces, cuando uno pasa a funciones de dos variables, cuando pasamos a función de dos variables, entonces ahora, para funciones f de R2 en R, ¿cómo se consigue generalizar este concepto? ¿Cómo se consigue extender este concepto a funciones de dos variables? Y acá es donde viene el primer intento de extender este concepto, es derivadas parciales. ¿Cómo es el concepto de derivadas parciales? Bueno, uno tiene una función f, que es una función de xy. Entonces tenemos ahora acá un punto, llamémosla A, B, este es el punto del plano. Y para este punto del plano, digamos que tenemos acá, hacemos nuestra cajita. Este punto que está acá es f de AB. ¿Está bien? Y tenemos por ahí algo que me va a salir bastante mal en el gráfico, no pretendan que me salga bien el gráfico. El gráfico de la función que pasa por ese punto. Este es el gráfico z igual f de xy. ¿Está bien hasta acá? Entonces, ¿cómo es el concepto de la idea de derivadas parciales? Es decir, bueno, si yo fijo el b, dejo el b fijo, y muevo el a, ¿sí? Esto es como mirar el corte con una curva. Entonces, si hago el b fijo y muevo el a, esto es como tener una curva que hace así. Entonces, cada vez que dejo el b fijo y muevo el a, tengo una curva que hago así. Y para esta curva, yo puedo entonces aplicarle la teoría de función de una variable, porque dejé el b fijo, estoy moviendo solo la variable x, es como una función de una variable. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, si yo calculo la derivada de esta función que está en verde, esto es lo que llamamos f sub x en AB, que va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, b menos f de ab dividido h. Y ahora, de manera análoga, lo que puedo hacer ahora es al revés. Dejo el A fijo y muevo el I, muevo el B. Creo que hice el dibujo al revés, ¿no? Sí. Bueno, están los dos, así que no importa. Este violeta es dejar B fijo y mover el A. Y este verde es dejar el A fijo y mover el B. Pero sea como sea, están los dos, ¿no? Este es el violeta. Y ahora para el verde. El verde es entonces, sería f sub i de a a b, es el límite cuando h tiende a 0 de f de a b más h menos f de ab dividido h.
Bueno, pero de alguna manera, esta idea de derivadas parciales, está bien, mi dibujo es muy bonito y pareciera que todo anda bien, pero cuando uno mira las derivadas parciales, ¿qué pasa acá? Digo, bueno, esta derivada parcial, lo que me va acá, lo que me va a dar esta derivada parcial es, bueno, por un lado, cuando miro esta derivada parcial me va a dar esta recta tangente acá, y cuando miro la otra derivada parcial, esa otra derivada parcial me va a dar, a ver con el amarillito, a ver si el amarillito se ve, me va a dar esta recta tangente que está acá. Y lo que uno quisiera, de alguna manera, es que esas dos rectas tangentes, me den lo que llamamos un plano tangente. Esa es la idea que está ahí detrás, ¿no? Si tengo dos rectas generan un plano. Exacto. Pero esto en general falla. Esto en general falla. ¿Por qué falla? Falla por lo siguiente. Les voy a dar un ejemplito. Entonces la idea es, ¿puedo con estas dos rectas tangentes generar un plano? ¿Sí? Y ahí les voy a poner un ejemplo. El ejemplo, siempre son ejemplos medio extraños, pero bueno, son ejemplos raros, ¿no? El ejemplo es toman f de xy igual a xy sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy no es el 0, 0, y 0 si xy es el 0, 0. Entonces, bueno, tenemos este ejemplo. ¿Qué pasa si yo a este ejemplo le quiero calcular las derivadas parciales? Calculemos f sub x en el 0, 0 y f sub y en el 0, 0. Entonces, ¿qué tengo que calcular? F sub x en el 0, 0 va a ser el límite, cuando h tiende a 0, de f de 0 más h, 0, menos f del 0, 0, todo dividido h. Que esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de f de h, 0 menos f de 0, 0, todo dividido h. F de 0, 0 es 0. Esto no hay nada que decir, no hay nada que discutir, porque acá me dicen que en el 0, 0 vale 0. Así que esto es 0. ¿Y qué pasa con f de h, 0? Si ahora miro h, 0, acá donde dice x tengo que poner h, y donde dice y tengo que poner 0. Acá me queda 0 en el numerador y h cuadrado en el denominador. Bueno, 0 dividido lo que sea es 0, eso también es 0. Entonces todo esto me queda el límite, cuando h tiende a 0, de 0 dividido h. Y ahora, yo sé que muchos van a estar pensando, bueno, indeterminado 0 sobre 0, pero no es indeterminado 0 sobre 0, porque arriba tengo 0. 0 dividido h, esto es igual a 0. ¿Está bien? Esto me da 0. Bien. Entonces miramos ahora f sub i en el 0, 0. Bueno, las cuentas voy a dejar que la hagan ustedes porque es completamente simétrica, completamente análoga, también es 0. Esto es un ejercicio. Profe, Sí. en la teórica me apareció la misma duda. Sí. ¿Por qué 0 sobre h, cuando h tiende a 0, no es una indeterminación? Quizás es algo re viejo, pero... Mira, no te das problema, está bien que preguntes la duda. Yo sé que es una duda que es muy común que le surge a todo el mundo. No es una indeterminación porque cuando vos estás calculando el límite, ¿sí? Estás haciendo 0 dividido
algún valor de h. Entonces Sí. digamos que h vale, no sé, 10 a la menos 8. Sí, 0 dividido 10 a la menos 8, ¿cuánto vale? 0. Listo. Ya está. 0. Gracias. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Joya. Bueno, entonces, acá tenemos estas dos funciones, esta función f, que tiene sus dos derivadas parciales, y las dos derivadas parciales existen. Sin embargo, f no es continua. Ahí estoy escribiendo. Vamos a escribir bien, porque esto no es continua en 0, 0. Es decir, f tiene derivadas parciales, pero sin embargo la función no es continua, porque miremos esta función. A ver, ¿quién me puede decir por qué esta función no es continua en el 0, 0? Creo que ya la vimos este ejemplo. Sí, lo habíamos Bien, Iván. visto. Bueno, iba a decir eso. Claro, Sí. acá me dice Pablo, tomamos la dirección x igual y. Entonces lo ponemos acá. Pues, si tomo la dirección igual a x, tomo el límite cuando x tiende a 0 de f de xx, esto es el límite cuando x tiende a 0 de x por x dividido x cuadrado más x cuadrado, que es el límite cuando x va a 0 de x cuadrado dividido 2 veces x cuadrado. Acá simplifico. Y me queda todo exactamente 1/2. Entonces, la función no es continua. Bueno, si la función no es continua, no puede tener un plano tangente. Eso es una cosa que vamos a ver. Miren, estoy buscando ahora, por un segundo, voy a dejar de compartir y voy a abrir el GeoGebra para que lo vean. A ver un segundito, que no lo tenía abierto, ahí está inicializando el GeoGebra, ya gráficos 3D. Acá está, así que voy a compartir el GeoGebra. Y fíjense lo que pasa. Si yo pongo ahora z igual xy dividido x al cuadrado más y al cuadrado, miren lo que pasa acá con el dibujo. ¿Ven? No sé si se alcanza a ver si puedo amplificar acá. La discontinuidad. ¿Ven cómo es la discontinuidad de esta función? ¿Ven acá si me acerco por la recta y igual a x? ¿Ven que vale 1/2? ¿Lo ven? Vamos a alejarme un poco para que tome ahí, que se vea más claro. ¿Ven? Si me acerco por la recta igual a x, vale 1/2. Ahora, si me acerco por la recta igual menos x, ahí la di vuelta, ahí vale menos 1/2. Y ven, si ven este gráfico, ven que está como pinchado acá. Entonces acá no puede tener un plano tangente. ¿Ven que está pinchado? No hay plano tangente ahí. No es suavecita. Ni siquiera es continua la función ahí. No sé si se alcanza a ver eso. Es un dibujo bastante interesante. ¿Está bien? Porque el plano tangente, ¿qué? Si me acerco por acá, acá vale 0. Acá vale 0. Acá vale 0, acá vale 0. Por eso las derivadas parciales son 0, porque si vengo por el eje este, por el eje rojo, es 0 la función. Si vengo por el eje verde, 0 la función. Entonces, estas dos rectas
que son las rectas tangentes viniendo por los ejes, las que me dan las derivadas parciales, el plano que generan es el plano XY. Pero el plano XY no puede ser el plano tangente de la función. Si acá en el 0, 0, viniendo por esta recta, estoy en el 0,5. Entonces, por más que tenga plano tangente, por más que tenga derivadas parciales, que esas derivadas parciales me estén generando un plano, ese plano no va a ser el plano tangente de la función. En este caso ni siquiera tiene plano tangente de la función. Entonces, todo esto lo que me está diciendo es que el concepto de derivada parcial, si bien vamos a ver que es muy útil, no se va a dejar morir así fácilmente, es un concepto que no alcanza para tener plano tangente. Cuando uno está trabajando con funciones de una variable, tener derivada automáticamente implica tener recta tangente. Ahora, cuando trabajo con funciones de dos variables, tener derivadas parciales no implica tener plano tangente. Y eso dificulta todo. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Decime. Cuando tenemos que... Perdón, apagué el micrófono. Cuando tenemos que estudiar si una función es diferenciable y entonces aplicamos todas estas reglas, ¿tiene sentido sacar la función derivada de esta parcial como genérica f de i de xy? ¿O directamente ya nos mandamos a sacar la derivada parcial evaluada en el punto? ¿Se entiende la pregunta? Porque Ahora vamos. Ah, ok. O Sí, se sea, ¿en qué entiende caso perfectamente. A hacerlo eso, otro? a eso iba a ir ahora. Joya, porque a veces a mí me pasaba que a lo A mejor eso iba ahora. arrancaba. Listo, no, listo, dale. Sí, sí, no, perdona que te corte, pero justamente ahora voy a ese punto, voy a tocar ese punto. Entonces, primero déjame llegar a qué es diferenciable. ¿Cómo se...? Entonces, ¿está bien? Luego, entonces, f no es continua, tiene acá. Luego, no puede tener plano tangente. Entonces acá es donde uno necesita buscar una forma diferente de generalizar. ¿Cómo se define plano tangente? Entonces se necesita otro enfoque. Entonces, para entender el enfoque, volvemos a la idea de una variable primero. Para entender el enfoque, volvemos a una variable. Entonces, para volver a una variable, lo que uno tiene que pensar es qué significa que la recta es tangente. Entonces voy a volver a hacer el gráfico, vamos a rehacer el gráfico. Acá tengo xy. Acá tengo el gráfico igual f de x. Entonces, digamos que acá tengo a. Acá tengo f de a. Y la recta tangente es una recta así,'no? Esta es su recta tangente. Que ya vimos la fórmula de la recta tangente. Esta fórmula tiene I igual f' de a por x menos a más f de a. Bueno. Entonces, ¿qué verifica la recta tangente? Entonces, el enfoque que uno tiene que tomar para entender qué es la recta tangente es que esta recta es la recta que mejor aproxima localmente al gráfico de la función. Eso es ser tangente, es la recta que mejor se pega al gráfico de la función. Obviamente acá cuando me alejo ya es bien distinta, ¿no? La función no tiene nada que ver con la recta. Pero cuando estoy cerca del punto, es la recta que mejor se pega al gráfico. Entonces uno escribe eso y dice, bueno, la recta tangente es aquella que mejor se pega.
al gráfico de f. ¿Y qué quiere decir que mejor se pega? ¿Cómo medimos qué es la que mejor se pega? Bueno, uno lo que hace es lo siguiente. Tomo la función f de x, le resto la recta tangente. ¿Sí? Le resto la recta tangente. Y lo que quiero es que esta resta tiene que ser muy chiquita, muy chiquita. ¿Qué quiere decir muy chiquita? Fíjense que cuando x tiende a A, f de x tiende a f de A. O sea, este con este se tachan. Y acá, x menos a tiende a 0, o sea, todo tiende a 0. Entonces, obviamente va a ser chiquito. ¿Pero qué quiere decir ser muy chiquito? Muy chiquito quiere decir que si yo divido todo por x menos a cuadrado y tomo límite cuando x tiende a A, este resultado tiene que dar 0. En una variable, esto es muy fácil probar que esto sucede siempre, porque fíjense cómo puedo hacer. En efecto, ¿qué es lo que uno puede hacer? Yo puedo hacer, digo, f de x. Voy a arreglar un poco esto mejor. Menos f de a menos f' de a por x menos a dividido x menos a al cuadrado. Y quiero calcular este límite cuando x tiende a 0. Bueno, quiero calcular el límite cuando x tiende a A, perdón. Digo, bueno, esto es 0 sobre 0. Puedo hacer L'Hopital. ¿Sí? Entonces, si hago L'Hopital, ¿qué me queda? Me queda el límite cuando x tiende a A. Acá derivo, la derivada de f es f' de x. F de a es 0, así que esto no está. Acá la derivada de esto me queda f' de a. Y abajo me queda 2 veces x menos a. ¿Está bien? A ver. Perdón, sobre x menos a al cuadrado no, hice mal, sobre x menos a, perdón. Sobre x menos a. O podemos hacerlo en vez de... Bueno, con L'Hopital está bien, pero podemos hacerlo sin L'Hopital. Hagámoslo sin L'Hopital, perdón. Hagámoslo sin L'Hopital. Mejor. Porque L'Hopital voy a necesitar que f' sea continua y no hace falta que f' sea continua. Bueno, esto es igual. Límite cuando x tiende a A. Si acá esta suma, esta resta, yo la separo, me queda f de x menos f de a dividido x menos a menos f' de a por x menos a dividido x menos a. Este x menos a con este x menos a se caen, se tachan. Y este que está acá tiende a la derivada, porque justamente es el límite, es el cociente incremental, ¿no? El límite del cociente incremental. Entonces todo esto me quedó f' de a menos f' de a, que es igual a 0. Acá, perdón, acá estaba mal esto. Ahí está. Bueno. Entonces, esto sería el concepto de decir, bueno, la recta que mejor aproxima. Esta es la recta que mejor aproxima. Es la recta que cuando miro la función, el gráfico de la función, y le resto esa recta, lo divido por x menos a y el límite me da 0. Entonces, esta idea es la idea que uno quiere llevar a varias variables.
Entonces, queremos usar esta idea en dos variables. Entonces, uno toma una función f de x, y. Bueno, vamos a hacer así. Uno tenía su gráfico. Este es el punto A. Este es el punto B. Este es el punto F de AB. Por acá tengo yo mi gráfico. Este es el gráfico de mi función, que pasa por este punto. Tenemos por acá la función que es esta, que es fijé B, moví A, fijo B, muevo A. Y después tengo la otra curva, que es esta curva que está acá, que es esta curva, es fijo A, muevo B. Vamos a tener por acá la recta tangente. No, este color ya lo usé. La recta tangente. Por acá tenemos la otra recta tangente. Y ahora lo que yo quiero mirar es el plano generado por estas dos rectas tangentes. Bueno, el plano generado por esas dos rectas tangentes es el plano que es este. Yo les voy a escribir la ecuación, la deducción está en la teórica. Es el plano Z igual f sub x de AB por x menos A más f sub y de AB por y menos B más f de AB. Este es este plano tangente. Este es el plano tangente. Este es el plano generado tanto por la recta roja y la recta violeta. Si yo miro el plano que genera la recta roja y la recta violeta, me da exactamente esta ecuación. Entonces, yo quiero que este sea el plano tangente. ¿Qué le vamos a pedir? Entonces, agarro f de x, y le resto el plano tangente. Eso es f de AB más f sub x de AB por x menos A más f sub y de AB por y menos B. Y a todo esto, igual que hicimos antes para una variable yo tenía que dividir por x menos A. Ahora, en vez de dividir por x menos A, como estoy en dos variables, divido por x menos A y menos B. El módulo de x menos A por y menos B. Y lo que yo quiero es que el límite, cuando xy tiende a B, me dé 0. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá es la definición de ser diferenciable. Parece un lío importante, ¿no? Esto. Parece un lío importante. Entonces, en general, si ahí me dicen, bueno, una función es diferenciable y miro la cuenta que tengo que hacer, asusta. ¿No es cierto? Asusta bastante. Bueno, hay un teorema que está en la teórica, en el apéndice está demostrado, que dice así, dice, teorema, si f es tal que f sub x es continua en el punto AB y f sub y es continua en AB, entonces
f es diferenciable en AB. Esto, Pablo, va a la pregunta que me estabas haciendo vos recién. Entonces, si vos tenés una función, vos calculás fx y fi, y resulta que esas funciones que te quedan, fx y fi, son continuas, entonces automáticamente tu función es diferenciable. No tenés que calcular este límite horrible. Este límite horrible solo hay que calcularlo en los casos, en los puntos, donde la derivada respecto de x y la derivada respecto de y no sean continuas. Pero, profe, una pregunta, porque si yo, por ejemplo, tengo una función racional, ¿no? Sí. Me queda una función racional cuando hago la derivada. Capaz que no es continua en cero, pero a lo mejor no me están preguntando por el punto cero. Me están preguntando por un punto que yo sé que ahí no tengo problema. Mira, Caso, por ejemplo. Vamos a mirar la misma función que mirábamos recién. Ezequiel pregunta si diferenciable implica continua, y la respuesta es que sí, Ezequiel. Cuando una función es diferenciable, automáticamente es continua. Entonces, si vos tenés una función que no es continua, sabés que no puede ser diferenciable. En cambio, derivadas parciales no. Vimos el ejemplo recién, ¿no? Cuando puede tener derivadas parciales siendo discontinua. Bueno, vamos al mismo ejemplo de recién. ¿Sí? Mismo ejemplo de recién. Bueno, entonces me preguntan, hallar todos los xy tales que f es diferenciable. Entonces, ¿uno qué dice? Bueno, resolución. Calculo f sub x. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si xy no es 0, para calcular f sub x tengo que derivar respecto de x esta función. Esto va a ser xy dividido x cuadrado más y cuadrado sub x. ¿Y esto qué es? Derivada del de arriba y por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por derivada del de abajo dividido el cuadrado del de abajo. ¿Y esto cuánto vale? ¿Qué sé yo? Que podemos dejarlo así, ¿no? Que me queda x cuadrado y más y cubo menos 2 x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y acá si quiero, qué sé yo, x cuadrado y acá tengo x cuadrado y, ¿no? Puedo simplificar un poco, no es importante, pero si quiero lo hago y me queda que esto es y cubo menos x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esto es igual, finalmente saco y factor común de y cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bien. Ahora miro esta fórmula. Esta al cuadrado, perdón, acá me faltó. Esta fórmula, si xy es distinto del 0, 0, esta fórmula es una función continua. Sí, podrías factorizar esto, pero no es importante acá, ¿no? Lo dejamos ahí. Son todos polinomios, el de abajo no se anula, así que esto es una función continua. Entonces la conclusión es que f sub x es continua en xy distinto del 0, 0.
ejercicio para ustedes es que f sub i también es continua en xi distinto del 0, 0. Entonces, cuando uno tiene estas dos cuestiones, mira el teorema que está acá arriba, y el teorema dice, si fx es continua y fi es continua, la función es diferenciable. Entonces, la conclusión es que f es diferenciable en xi distinto del 0, 0. Una pregunta. Por lo que dijo antes. Sí. Si, por ejemplo, yo de entrada me doy cuenta de que f no es continua, o sea, sin calcular las derivadas parciales, ¿puedo directamente afirmar que no es diferenciable? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Sí, absolutamente. Gracias. Si no es continua, eso es lo que iba a decir ahora. Ahora, en 0, 0, como f no es continua, entonces no es diferenciable. Y entonces ahí hicimos el análisis de esta función f en todos los xi, para cualquier valor de xi. Exacto, Cristian. Derivable no implica continua. Esa es la gran diferencia con funciones de varias variables. Diferenciable implica continua. Diferenciable sí, pero derivable no. O sea, derivable en el sentido de que existan derivadas parciales. La función puede tener derivadas parciales y no ser continua. Por eso, el análogo de la derivabilidad de una variable no es de las derivadas parciales, es ser diferenciable. Eso es lo que yo traté más o menos de mostrar, que ser derivable implica tener recta tangente en una variable. Bueno, en dos variables, tener derivadas parciales no implica tener plano tangente. Tener plano tangente es ser diferenciable. ¿Está bien? Entonces, ejercicio. F de xi igual a e a la x por el coseno de i. ¿Sí? Pregunta, ¿es f diferenciable en 0, 0? Si lo es, hallar su plano tangente en 0, 0. ¿Qué les parece? ¿Esta función va a ser diferenciable? Yo diría que sí, tiene No pinta. parece. Tiene pinta, ¿no? Si es una función que no tiene ningún conflicto, ¿por qué no lo sería, no? Bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular las derivadas parciales. Derivo. La derivada de a la x es e a la x por el coseno de i. Miro fi. ¿Cuánto vale fi? Es e a la x por menos seno de i. ¿Está bien? ¿Hasta Sí, acá estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces la pregunta es, ¿estas funciones f sub x y f sub i son continuas? Sí.
Sí, son continuas las dos. Entonces, como f sub x y f sub y son continuas, entonces f es diferenciable. Producto de continuas es continuo, todo, no hay ningún problema. Entonces, la gran mayoría de las funciones con las cuales uno va a trabajar, para probar la diferenciabilidad, es muy fácil, porque calculo las derivadas parciales. Me da que las derivadas parciales son continuas, ya está, f es diferenciable. Vamos a tener conflictos solo en muy poquitos puntos, ¿se entiende? Es como en el CBC. Cuando ustedes tienen que derivar una función, en general las funciones son derivables. ¿Cuándo no es derivable una función? Bueno, si la función está partida, si tiene justo algún problema. Pero si no, casi siempre todo es derivable. Acá lo mismo, casi siempre todo es diferenciable. Bueno, ahora que sabemos que es diferenciable, ¿cómo calcula la ecuación del plano tangente? Para calcular la ecuación del plano tangente, hay que recordar la teórica. Yo lo escribí acá. Este es la ecuación del plano tangente. Esta es la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Es parecida a la ecuación de la recta tangente. Piensen acá, si tachan y, si fuera f una función de una variable, no hay y, entonces no hay b, este término no está, y es como la recta tangente. Pero es como la recta tangente en x, pero también si tachan x es la recta tangente en y. Así es como queda la ecuación del plano tangente. Entonces esta es una fórmula que se la tienen que saber. Y vamos acá. Dice, bueno, si calculo, si calculo entonces f sub x en el punto que me piden, que es el 0, 0, ¿cuánto vale? Uno. ¿Cuánto vale f sub x en el 0, 0? 1. ¿Y cuánto vale f sub y en el 0, 0? 0. 0, perfecto. Entonces, la ecuación... bueno, me falta también saber cuánto vale f en el 0, 0. Miramos f, la tengo por acá. ¿Cuánto vale f en el 0, 0? 1. Muy bien. Entonces, la ecuación del plano tangente es z igual f sub x en el 0, 0 por x menos 0 más f sub y en el 0, 0 por y menos 0 más f de 0, 0. Reemplazo y me queda z igual x. Este término es 0, así que no está, más 1. Y esa es la ecuación del plano tangente. Vamos a poner acá en colorcitos para que se vea claro. Este es 1, este es 0, y este es 1. También tienen varios ejercicios de estos en la práctica. En los dos sentidos. Primero es, dada la función, hallar su plano tangente. Y después tienen algunos ejercicios donde les dan el plano tangente. Y del plano tangente tienen ustedes que extraer los valores de la derivada o los valores de la función. ¿Se entiende eso? Si me dicen que este es la ecuación del plano tangente de la función, ¿cuánto vale f en x igual 0 igual 1? Bueno, acá ponen, evalúan el 0, 1, me da 1, entonces z vale 1. Bueno, ahí tienen el valor de la función en el plano. ¿Está bien? Bueno, vamos a un ejercicio un poquito más complicado, ¿vale?
En mi siguiente ejercicio, una pregunta fuera de la materia. ¿Ustedes juegan un juego que se llama Among Us? Ay, Dios mío, yo lo quiero asesinar al que inventó ese juego, lo quiero matar. Acá mis hijos lo descubrieron y no sabéis lo que es mi casa cuando se ponen a jugar a eso. Lo único que se escucha son gritos. Ya tuvieron en penitencia por gritar, estuvieron 2 días sin poder jugar al juego ese, porque me vuelven loco. Ahora están jugando, yo escucho gritar. Dios mío, ¿ustedes escuchan mucho los gritos o no? Bueno, mejor que ustedes no escuchen nada. Bueno, porque antes jugaban otras cosas que eran, no sé, jugaban al Roblox o alguna de esas cosas más de chicos, pero con esto se la pasan gritando. Sí. Bueno, seguimos entonces. Vamos a este otro ejercicio. Este es un ejercicio un poco más tipo parcial, si quieren. F de X, y es una pequeña variante respecto del que acabo de hacer. Este va a ser X cuadrado Y. Si X sin es el 0, 0. Y 0 si X sí es el 0, 0. Fíjense que la única diferencia, antes teníamos X por Y, y ahora tengo X cuadrado por Y. Esa es la única diferencia. Y lo que me pide el ejercicio es, igual que antes, es primero determinar todos los XY tales que F es diferenciable en XY. Y si F es diferenciable en el origen, hallar, ahí está, échenme el terminal. La ecuación del plano tangente del 0, 0. Bueno, primero, ¿cómo se procede acá? Si ustedes tienen este ejercicio, ¿qué es lo que tratan de hacer? ¿Cómo se hace para resolver esto? Damián dice, es diferenciable. ¿Es diferenciable en dónde? Bueno, acá me están sugiriendo muchas cosas. Claro, acá Germán propone lo que yo creo que es la mejor alternativa. Lo primero que uno tiene que saber es mirar las derivadas parciales, ¿no? Mirar las derivadas parciales. Y para hacer eso, lo primero que uno hace es, obviamente, cuando uno mira todos los XY, que es lo que me pide el ejercicio, todos los XY, de todos los XY, ¿cuál es el punto conflictivo? ¿Cuál dirían que es el punto conflictivo? El 0, 0, ¿no? Fuera del 0, 0 no debería haber problemas porque tenemos un lindo cociente de polinomios. Entonces yo lo primero que les aconsejo hacer es, bueno, pensemos que XY no es el 0, 0 y saquémonos todos esos puntos de encima. ¿Sí?
Eso no lo voy a hacer ahora por una cuestión de tiempo, voy a dejarlo de ejercicio para que lo hagan ustedes, pero ahí tienen que calcular f sub x, f sub y, o digamos, voy a hacer uno, voy a hacer f sub x, y dejo que f sub y lo hagan ustedes, ¿está bien? Entonces, en la resolución, uno dice, bueno, si x y no es 0, calculamos f sub x en x y esto es igual a la derivada de arriba, 2xy, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, dividido el de abajo al cuadrado. Bueno, esto, hacemos alguna simplificación, pero no es necesario, la hago yo porque ya que estoy la hago. Me sale, acá es 2x cubo y más 2x y cubo menos 2x cubo y dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bueno, este se va con este. Y me queda, si no me equivoqué en la cuenta, que esto es 2x y cubo dividido x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces uno mira esta fórmula, dice tengo un cociente de polinomios, el de abajo no se anula, entonces esta función f sub x es continua en todos los x y distintos de 0. Entonces luego, f sub x en x y es continua en x y distintos del 0, 0. Idem para f sub y. Este es ejercicio. Conclusión, f es diferenciable en x y distinto del 0, 0. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Esta en general es la parte fácil y es como la mayoría de las funciones se liquidan así. Uno mira la función, calcula las derivadas parciales. La derivada parcial me da continua, listo, ya es diferenciable. Eso es lo maravilloso de ese teorema. Me ahorra hacer ese límite horrible de diferenciabilidad. Ahora, el 0, 0, obviamente el punto es de conflicto. Obviamente. ¿Sí? Entonces vamos ahora a estudiar el 0, 0. ¿Qué pasa en 0, 0? Entonces voy a reescribir la función, me la acuerdo de memoria, la puedo copiar acá. X cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, si x y no es el 0, 0, 0, si x y es el 0, 0. Bueno. Una cosa que uno puede hacer es ver si la función es continua. Si la función no es continua, automáticamente no es diferenciable. Pero, si la función sí es continua, la función puede tanto ser diferenciable como no ser diferenciable. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces yo puedo estudiar la continuidad de esta función. Ahora, si me da discontinua, terminó el ejercicio. Si me da continua, es como no haber hecho nada, no me sirve para nada. ¿Sí? Pero ¿Por qué hagámoslo. si es continua no, ¿Qué cosa? ¿por qué si es continua no podemos decir que es diferenciable? Porque no es cierto eso, puede ser continua y no ser diferenciable. Lo que sabemos es que si es discontinua, no es diferenciable, pero puede ser continua y no diferenciable. Ok. ¿Sí? ¿Está bien?
Pues vamos a ver qué nos resulta en este ejercicio y vamos a graficar en el GeoGebra un par de ejemplos. Vamos a ver que es muy fácil encontrar funciones continuas que no son diferenciables. El ejemplo más simple de función continua que no es diferenciable, mira, un segundito voy a pasar el GeoGebra para que veamos eso. Vamos a... ¿Cómo hago acá? Ay, se me colgó el GeoGebra, che, no me digas. Sí, un segundito, tengo que... No guardar, tengo que... Sí, a veces cuando lo dejo sin tocar durante un rato largo, se me muere el GeoGebra, no sé por qué. Ahí lo inicio de vuelta, es un segundito y ya vale la pena ver eso para tratar de compartir pantalla. Acá está el GeoGebra. Listo. Acá gráficos 3D. Miren este ejemplito, que es z igual raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. El cono, ¿no? Esta función claramente es continua, ¿no? Pero miren qué pasa en el 0, 0, es muy bonito. En el 0, 0, ¿tiene plano tangente? No tiene plano tangente porque termina en un ángulo. Ese es el clásico ejemplo de una función que es continua y no es diferenciable. Como tiene una puntita, no tenés un plano tangente porque, por ejemplo, si venís de este lado, tiene esta inclinación al plano. Ahora, si vengo de este lado, tiene esta otra inclinación. Y si vengo de acá, tengo el plano XY. Entonces no hay un plano tangente único. No hay ningún plano que se pegue bien al gráfico. En todas las direcciones, alrededor del cero. Los Simpsons han enseñado tanto, ¿no? No. No vimos que con las derivadas continuas implican diferenciable, Ezequiel, no la función continua. Si las derivadas son continuas, la función es diferenciable. ¿Entendés la diferencia, Ezequiel? Eso confunde a veces. Si las derivadas parciales son continuas, la función es diferenciable, pero la función puede ser continua y no ser diferenciable, que es lo que pasa en este ejemplito. Bueno, vamos a volver de vuelta a mi hojita. Bueno, si queremos estudiar la continuidad, ¿sí? Veamos la continuidad. En este caso es fácil, porque cuando yo quiero calcular el límite, cuando xy tiende al 0, 0 de f de xy, que es el límite, cuando xy al 0, 0 de x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, esa es una cuenta que hemos hecho ya, creo. En clase. Entonces, uno hace esto. Y lo que dice, término que tiende a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo algo que tiende a 0 por algo acotado, 0 por acotado, listo. ¿Está claro para todos? ¿Sí? ¿Bien? 0 por acotado, 0 el límite. Entonces la función es continua. Ahora que la función sea continua, puede ser que entonces la función sea diferenciable o puede ser que la función no sea diferenciable. No sé nada. A los efectos del ejercicio, esto que estamos viendo no me aporta. Esto me concluye que entonces f es continua en el 0, 0.
Bueno, muy bien. Estoy con problemas eléctricos. Puede ser que se me corte la luz en un segundo. Vamos a ver, está vibrando todo. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora, para ver si es diferenciable, lo primero que uno hace es calcular las derivadas parciales. Entonces calculemos f sub x en el 0, 0 y f sub y en el 0, 0. Entonces, ¿cómo se calcula f sub x en el 0, 0? Tengo que calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de h,0 menos f de 0,0 dividido h. ¿Cómo calculo f sub i en el 0, 0? Tengo que calcular el límite cuando k tiende a 0 de f de 0k menos f de 0, 0 dividido k. Bueno, veamos entonces ahora cuánto vale, pero f de 0, 0, ya miramos acá, f de 0, 0, cuando x vale 0, 0, f vale 0. Entonces, este es igual a 0 y este es igual a 0. ¿Qué pasa con f de h,0? Cuando acá, donde dice f, yo pongo h,0, acá estoy en este caso, porque h no es 0, h,0 me queda h al cuadrado por 0 es 0, y abajo h al cuadrado. O sea, me queda 0 sobre algo que es 0. Y lo mismo al revés, en k, 0, k, porque este 0 es muy parecido a una cuenta que hice hace un ratito, ¿no es cierto? Entonces, este es 0, y este también es 0. Entonces acá, lo que me queda en ambos casos es 0. ¿Se entendió acá? Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, esta función tiene derivadas parciales. Si yo hubiera hecho este cálculo y me hubiera dado que una derivada parcial no existe, automáticamente no es diferenciable. ¿Sí? Si las derivadas parciales no existen, la función no es diferenciable. Profe, ¿qué quería decir que no exista la derivada parcial? Por ejemplo, yo acá quiero calcular este límite y me da que este límite no existe. Ahora voy a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa eso? ¿Está bien? En este caso las derivadas parciales existen. F sub x me da 0 y f sub y me da 0. Una pregunta. ¿Es necesario que ambas derivadas parciales sean iguales o si son distintas no hay problema? De hecho, este ejemplo porque es un ejemplo muy ad hoc, pero que típicamente dan distintos, no tienen por qué dar iguales. Ok, gracias. Si no, en general vas a ver que en el parcial, bueno, no quiero decir que va a pasar en el parcial, no vamos a pasar todavía, pero puede pasar, las derivadas no tienen por qué valer igual ni tienen por qué valer todo cero. Esto es un ejemplo muy español, porque por eso está programado para que puedo decirlo, pero en general no. ¿Tiene alguna relevancia que dé distinto, que dé igual? O sea, ¿implica algo interesante o no? No. Profe, entonces, claro, si no existen, no es diferenciable. No es diferenciable. Perfecto. Ahora, como todo existen, cuando existen las derivadas parciales, lo que tienes es un candidato plano tangente. Entonces, con esto, lo que uno dice es que tengo un candidato a plano tangente. ¿Quién es mi candidato a plano tangente? Es la fórmula que uno tiene que memorizar, que es z igual f sub x de 0, 0 por x menos 0 más por y menos 0 más f de 0, 0. ¿Con esto afirmamos que es diferenciable? ¿O falta algo más? ¿No?
Falta algo más. Ok. Ahora vamos a ver lo que falta. Lo que va a faltar, voy para atrás en la hoja, voy para atrás, para atrás. Para ser diferenciable en estas situaciones, tenemos que mirar este límite. Que si a la función le resto su candidato a plano tangente, es una beta, es una H. Si a la función le resto su candidato a plano tangente, cuando lo divida por el módulo de x menos a y menos b, tome límite, ese límite tiene que dar 0. ¿Está bien? Entonces, para ver la diferenciabilidad, lo primero que hay que hacer es calcular las derivadas parciales. Una vez que tengo las derivadas parciales, tengo un candidato a plano tangente. Y una vez que tengo mi candidato a plano tangente, tengo que hacer este límite. Si este límite es 0, la función es diferenciable. Si el límite no es 0 o no existe, la función no es diferenciable. Volvemos al ejercicio. Bueno. Vamos a ver. ¿Cuánto vale mi candidato a plano tangente? Vamos a ir pasando por lo que tenemos. Esto, f sub x me dio 0. F sub y me dio 0. F de 0, 0, ¿cuánto valía? También 0. Entonces, en este caso muy particular, ¿no? El plano tangente, entonces z igual a 0 es el candidato a plano tangente. Ese es el plano XY, ¿no? Sí, ese es el plano XY, exactamente. Z igual a 0 es el plano XY. Y ahora, ¿cómo hago para saber? Una vez que uno tiene el candidato a plano tangente, ahora tengo todas las herramientas para probar si mi función va a ser diferenciable o no. Entonces, ahora, para ver si f es diferenciable en 0, 0, tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0, 0 de f de xy menos su plano tangente, f de 0, 0 más f sub x de 0, 0 por x menos 0. Perdón, que yo sé que va a 0, pero quiero que quede escrito para que se entienda, ¿no? Más f sub y en 0, 0 por y menos 0. Todo dividido módulo de x menos 0 y menos 0. Esto que es igual, límite cuando x y tiende a 0, 0 de, bueno, todo esto que está acá es 0, es el candidato a plano tangente, esto es 0. Entonces esto me queda f de xy dividido, que es este módulo que está acá, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. En este caso se reduce a calcular este límite. Pueden pasar muchas cosas. Este límite puede ser que sea 0, o puede ser que no exista o que no es 0. Si este límite es 0, la función es diferenciable. Si este límite no es 0, ya sea porque no existe, o ya sea porque me da otro número, entonces la función no es diferenciable. Entonces reemplacemos f por lo que vale. Este es el límite cuando xy tiende de 0, 0 de x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, todo dividido
la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual, límite, cuando x y tiende al 0, 0, voy a hacer una especie de pase de imagen, espero que todos me entiendan, si no me dicen, x cuadrado y dividido x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. ¿Se entendió la cuenta que acabo de hacer? Buenísimo. Este es el principal motivo por el cual entrenamos tantos límites antes, porque los límites que van a ver son todos los límites que van a quedar en los ejercicios de diferenciabilidad. Bueno, de acuerdo a nuestro entrenamiento Jedi que estuvimos haciendo con límites, ¿qué dicen de este límite? ¿Existe o no existe? Pablo hace rato insistiendo en que era 0. Bueno, si hacemos los iterados, es 0. Cristian tiene una opinión distinta a la de Pablo. Cristian dice que si tomo x igual y, no da 0. La filosofía detrás de esto, para darse cuenta, que creo que es lo que hizo Cristian, es mirar así. Lo que está arriba, ¿qué grado tiene? Grado 3. Y lo que está abajo, bueno, no es un polinomio lo que está abajo, pero moralmente, esto es grado 2 al cuadrático, o 2 a la 3 medios, 2 por 3 medios es 3. 2 por 3 medios es 3. Bueno, supóngase que no esté el x cuadrado, ¿no? Y cuadrado a la 3 medios es y al cubo. ¿Por qué arriba es grado 3? Porque 2 más 1 es 3. Aunque sean distintas letras. Sí. 3. Sí. Exacto. La forma de entender el grado, que sean las distintas letras, para entender el grado hay que hacer esta cuenta. Mira, agarra f de tx de ti y eso te va a hacer t acá por f de x y. Este acá es el grado. Entonces, acá donde dice x, pongo tx, donde dice y pongo ti, y acá me sale un t cuadrado y acá me sale un t cubo. ¿Está bien? Y acá fíjate, si acá pongo tx y acá ti, acá me sale t cuadrado, factor común, t cuadrado a la 3 medios, t cubo. O sea, los dos tienen grado 3. ¿Te ayudó eso o no? Un poco, aunque no sabría bien el denominador cómo descartar. Pero Acá, entenderlo entendí. Sí. mira, porque si haces x al cuadrado más ti al cuadrado todo a 3 medios, esto es t cuadrado de x cuadrado más t cuadrado y cuadrado a 3 medios, que esto es t cuadrado por x cuadrado más y cuadrado todos los 3 medios, que esto es t cuadrado a los 3 medios por x cuadrado más y cuadrado a los 3 medios. Y esto que está acá es t cubo. Ahí lo vi, gracias. Esa es una forma de ver el grado, por homogeneidad. Esencialmente escala como un cubo esto. Y esto de arriba también escala como un cubo. Entonces los dos son cúbicos. Y como bien decía Gala en el chat,
cuando empatan el límite no existe. Eso es lo que sucede siempre, ¿no? O casi siempre. Es decir, siempre es muy peligroso. Pero en general, típicamente, cuando empatan, el límite no existe. Y acá la solución la había dado Cristian. Cristian dijo, bueno, si en este límite tomo x igual y, entonces tomo igual x, y mido el límite cuando x tiende a 0, b, y ahora en esta expresión que está acá, donde dice y pongo x, que queda x cuadrado x dividido x cuadrado más x cuadrado de 3 medios, y este es el límite cuando x tiende a 0, x cubo arriba y abajo 2x cuadrado a la 3 medios, este es el límite cuando x tiende a 0, x cubo, y abajo, bueno, digamos cuando x tiende más, conviene hacer así para no ahorrarse problemas, porque si no, x cuadrado a la 3 medios es x cubo, si x es positivo, si x es negativo, es menos. Ahora, siempre vieron que las potencias, las raíces con los negativos tienen problemas. Sacamos el límite por derecha, total así, simplificamos la vida. Entonces aquí me queda 2 a la de 3 medios por x cubo. Este se va con este. Y me queda un límite en 1. 1 sobre 2 a la 3 medios. Esto es 1 dividido la raíz cuadrada de 8. Para más precisión. Entonces, ¿qué concluimos? F no es diferenciable en el 0,0. Exacto. Es continua, tiene derivadas parciales y sin embargo no es diferenciable en el 0,0, no tiene plano tangente. Luego, f no es diferenciable en 0,0. Tratemos de graficarlo, a ver si podemos ver en el GeoGebra por qué no es diferenciable, porque no es plano tangente. Entonces, vamos a ver si no se me colgó el GeoGebra todavía. GeoGebra pasa algo, no me pasa algo, cuando lo uso yo, me pasa en el Zoom. En el Zoom, ahí. No, ahí estuvo. Pero en el Zoom se me cuelga a veces, no. Ahí está. Bueno, entonces esto es x cuadrado por y dividido x al cuadrado más y al cuadrado. A ver si podemos ver acá la no diferenciabilidad. Ven que está ahí planchada y parece como una de esas pastas, ¿no? Una pasta cuando uno la aprieta y ahí en el medio. No sé cómo arrastrarlo para arriba, lo rota. Ahí. ¿Ven cómo tengo que no puedo pegar un plano en el centro, en el origen? Si pego un plano se me despega muy rápido, no sigue bien la... El plano tangente sería el 0,0. Fíjate, el plano tangente debería ser gris. El plano gris, sí. Este gris es lo que me da el plano que generan las derivadas parciales. Y fíjense, ven que se despega muy rápido cuando se acerca en la dirección x igual a x, que justo donde probamos. Ven que se despega muy rápido del plano tangente. El plano no persigue el gráfico de la función. Solo se pega el gráfico de la función a lo largo de los ejes cartesianos. Pero después, fuera del eje cartesiano, la función no se parece a ese plano.
porque no es tangente. La función sí es continua en este caso, pero no va a ser diferenciable porque el plano se pega en los ejes, pero no se pega en el resto de la función. ¿Se alcanzan a ver eso? En algún punto de esa superficie es plano cuanto a la superficie y forma un curvo, ¿no? Entonces eso ya no es tangente. Corta el origen, porque sea plano, porque pasa por el origen, porque la función es continua. Después fíjate que también te lo corta el eje a lo largo de los ejes, porque en los ejes cartesiano la función es idénticamente de 0. Que el eje cartesiano corresponde a x igual 0 o a y igual 0. Ahí la función vale 0. ¿No? Si x es 0, todo vale 0. Si y es 0, todo vale 0. Entonces, en los ejes... La recta es la recta esa, la recta del eje. Claro. Como sobre esta recta la función vale idénticamente 0, las derivadas parciales son 0, y el plano tangente debería ser el plano gris. El plano gris está lejos de ser tangente, porque ves que no tiene nada que ver con la función en esta dirección. En el momento que todo la superficie está. Claro. Ahora fíjate que cómo sería el gráfico del plano tangente en una función que sí es diferenciable. Entonces, hagamos eso para ver cómo se pega una función que sí es diferenciable. Acabo de cambiar una, que no vamos a hacer el estudio, vamos a hacer el estudio. ¿Qué pasa si yo pongo ahí? X cuadrado por y cuadrado. Esta función podemos hacer la cuenta sí que era diferenciable. Ahora sí es diferenciable. Y miren el gráfico. ¿Ven el gráfico cómo se pega el plano a la función? La función queda como apoyada sobre el plano. ¿Se alcanzan a ver? Ahí se ve claro que no cuadra la superficie. Claro, la superficie podría eventualmente atravesarla. Por ejemplo, mira, si acá en vez de y cuadrado pongo un cubo, ahí atraviesa de esa superficie, pero de todas maneras también es diferenciable. Fíjate que el plano, la superficie queda bien pegada a la superficie está pegada al plano. Toda la parte como de adentro. Claro, la atraviesa, ¿no? La superficie por un lado está para arriba y por otro lado está para abajo. Por un lado está para arriba y por otro lado está para abajo. Puede atravesar el plano, eso no importa. Pero lo que importa es que miren que la superficie está pegada. ¿Ven cómo está pegada al plano? El era solo un punto, por eso no era diferenciable. No, pero también se pegaba bastante más. Porque todos los ejes están pegados sobre el plano, los ejes. Pero lo que me define la diferenciabilidad es que el plano tiene que estar pegado a la superficie. La superficie la puede atravesar. Pero el plano me representa una muy buena aproximación de la superficie en ese. Obviamente, cuando me alejo, si me alejo de la origen, la superficie se despega. Pero en el punto, es como que esto fuera una masa, y yo le puse el dedo en el origen y aplasté con el origen sobre el plano. Entonces ahí quedó pegada. Después lejos puede ser cualquier cosa. Pero en el primero, donde estaba el y solo, o sea, no y al cuadrado, como no solamente cortaba en un punto, no cuenta. Claro, porque no a ver si consigo, ahí está. No sé qué pasa, no me deja cambiar ahora. A ver. No es que solo corto en un punto. De hecho, no lo corto en un punto, corto en toda esta recta. Pero lo que pasa es que acá, si vos mirás, ves como cuando vos te acercás por esta recta, ves que ahí sale con pendiente, que sale inclinada hacia arriba, está pegada. Si yo acá pusiera el dedo, esto tendría que estar hundido, ¿entendés? Esta sale directamente para arriba, con pendiente. Ah, ok. ¿Me entiendes? Creo que también los puntos que se deseo, todo lo que se cerca también esté pegado al plano. Claro, tiene toda la función que está pegada al plano.
Exacto, más suavecito. Exactamente, Felipe. Más suavecito todo. Exactamente. Acá, cuando vos ves que la función se despega del curvo con el gradiente, con la inclinación, ahí no es diferenciable. Si vos sobre esta dirección la tangente tiene gradiente, es una recta que no está dentro del plano, es una recta que es transversal al plano. La recta tangente en esta dirección. Que es lo que nos pasaba en los otros gráficos. Ahí, en cualquier dirección, fíjate, ¿ves? En cualquier dirección, acá, la recta tangente es la recta que vive en el plano. ¿Se sabe saber la diferencia? Más que acá sale, fíjate, más que acá salga igual a x. Y ahora, ¿qué pasa? Voy a hacer la curva que sería igual a x acá. Esa sería la curva. Tendría que poner x igual p, y igual p, z igual al cuadrado, a la cuarta, dividido 2t al cuadrado, a cuadrado del valor. T, menos 1,1. ¿Veis la curva? Es decir, esta curva es como una especie de parabolita que se pega tangente al plano. Verá que la curva y el plano sí son tangentes. Por más que en esa dirección la superficie se separe del plano, pero se separa tangentemente. ¿Van a ver? Se cree que no hay otro plano más cerca. No, exactamente. El plano tangente es el mejor plano que aproxima a la función. Es el plano que mejor aproxima a la función. Cuando existe, a veces la función tiene plano tangente, y a veces no. Igual, perdón, profe. Pero en general, dice, si mi función tiene coordenadas colaterales continuas, no hay ningún problema, está todo bien con el plano tangente. Ahora, igual, si su función tiene derivadas parciales que no son continuas o no, bueno, puede que sí o que no. Y eso hay que probarlo en cada caso. Iba a preguntarte, profe, si igual es el... Hay otro problema, pero los planos tangentes no tienen puntos, digamos. Claro, cada punto que tiene su plano tangente, allá. De hecho, si vamos a través de la función original, acá vamos a borrar esta curva porque no tiene que ver. Si yo en vez de pararme en el origen, me paro en otro punto, nosotros sabemos que la función es diferenciable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a dejar de compartir esto, pasar a la tablet, a la página mía. La cosa es que no calculé FI. Pero acá tengo FX. Vamos a acá, lo traigo para acá, detrás de todo. Ahí tengo esta era de sub x de x y. Y ahora si calculo FI, que lo había calculado, f sub y de x y, lo que tengo que hacer, esto es x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, todo sobre sub y, esto es x cuadrado, para arriba, pero le vamos sin derivar, menos para arriba sin derivar, por la derivada de abajo, que ahora es 2x y, dividido de abajo al cuadrado.
Esto es igual a x cuarta más x cuadrado menos 2 x cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual a x cuarta menos x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y si quiero puedo seguir un poquito más y decir que esto es x cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y digamos que quiero calcular el plan tangente en el punto 1, 1. Si quiero calcular el plan tangente en el punto 1, 1, tengo que esto z va a ser igual a f sub x en el 1, 1 por x menos 1 más f sub y en el 1, 1 por y menos 1 más f de 1, 1. F sub x lo tengo acá. ¿Cuánto vale f sub x en el 1, 1? Arriba todos. Y abajo tengo 1 más 1, 2. Al cuadrado es 4. 1 y medio. Y acá esta fórmula, ¿cuánto vale f sub y en el 1, 1? Bueno, 1 menos 1 es 0, 0. Entonces, cuando venga la expresión, esto es 1 y medio, esto es 0, y esto f de 1, 1, bueno, la función era esta, f de 1, 1 me da también 1 y medio. Entonces, paso y me quedo que cosas. Esto es igual a 1 y medio por x menos 1 más 1 y medio. Esto es 1 y medio x. Entonces el plano es z igual a 1 y medio x. Es la ecuación del plano tangente en el 1, 1. Y si hacemos GeoGebra, yo vengo acá y pongo la ecuación esa. Sería z igual 1 dividido 2 x. Fíjense en el cómo está este plano. Acá en el 1, 1, ven, ahí en el 1, 1. Esta tangente se pega a la función. Vamos a buscar para que ahí en el punto 1, 1. 1, 1, 1, era lo que era de 1. Vamos a poner un color que se vea mejor. ¿Dónde anda para poner el color de esto? No me acuerdo de poner el color, como que me propiedades, color, con un rojo, así, ahí está. Y ahí apunta A. Y en ese punto, por ejemplo, el plano es tangente y se pega perfecto a la función. No sé si se alcanza a dar. Sí. Entonces, en ese punto la función es diferenciable. Tiene un plano que se pega a la función.
Eso es lo que nosotros hacemos aplicar el derivada de la función continua, sabemos que la función es diferenciable, los planos tangentes que construimos se van a pegar muy bien a la función. Ahora, el 0,0 no es diferenciable, y si yo se ve que el plano que sería el candidato natural del plano tangente no está pegado a la función, se pega a la función muy rápido. Bueno, buenísimo. Con esto, ahora vamos a hacer un poco de consultas. Quiero darle la práctica 4. Con esto, fíjense, con lo que habíamos visto la clase pasada se podía hacer hasta el ejercicio 8. Ahora, el ejercicio 9 es esto lo que se nos Pablo, ya vamos a hacer el 8. Ahora, ahora vamos a hacer todo esto para el ejercicio 13 inclusive. El ejercicio 13 inclusive pueden hacer sin inversores de explicaciones. Todos van a ser más o menos lo mismo, fíjense. Existencia de la tangente, las pasos fixadas, la resolución, acá uno sabe que tiene que mirar las derivadas parciales, si las derivadas parciales son continuas, la función es diferenciable, entonces tiene plano tangente y encuentra la ecuación del plano. Estudiar la diferenciabilidad, son como lo que se hace, las derivadas parciales, si las derivadas parciales son continuas, esta función es diferenciable, si las derivadas parciales no son continuas, bueno, tienen que estudiar la diferenciabilidad como hicimos recién. Acá es lo mismo. Entonces, tienen que tratar de hacer lo más que puedan hasta este ejercicio 13 para la clase que viene. La clase que viene, que se puede, yo voy a dar todas las herramientas para que terminen la práctica. Es mucho, es muy ambicioso, pero hasta el 29 por lo menos. La idea de la clase que viene es dar todas las herramientas para que lo puedan hacer hasta el 29. Después de eso, tendríamos lunes feriado. El lunes feriado, yo creo que vamos a esperar el jueves, el lunes feriado, yo haría una clase de consulta adicional. No sé si voy a explicar, porque no se van a poder venir todos, entonces dirán de eso, si con el libro, por lo tanto no voy a explicar nada. Pero después habría algo cuento. Que no habrá otra, porque después tenemos el jueves. Que el jueves tenemos que terminar todo, porque el lunes de pérdida parcial no quiere explicar nada, el lunes de pérdida parcial tiene que ser dudas. Dice que el lunes 19 es nuestra última clase, el miércoles 21 es el parcial. Todos los temas tienen que estar dados el jueves anterior, que es el jueves, jueves 15 creo. El jueves 15 tenemos que terminar con todos los temas de la práctica 4. Para que ustedes tengan el fin de semana para trabajar y el lunes siguiente hacemos dudas. Estamos muy justos. No, la 5 no entra en el parcial. Entra en la 4. Hasta la 4. Bueno. Hacemos 15 minutos o 20 minutos de dudas. Díganme por dónde van y preguntas todas que tengan. Profe, yo el viernes me hice toda la práctica 3, así que un par de preguntas libres y un par de derivadas también. Primero, en explicaciones, creo que es el 4K, el de la práctica 3, no lo tengo en mano. Pero la cosa es que no se le va a llevar el ejercicio entero. Hice por definición y yo llegué a
sí. Sí, así es. Era delta al cuadrado por e a la x. Y no supe. ¿Para el ejercicio? Sí. Justo quitamos la x. Claro. Lo comenté en la clase pasada, fíjate, la idea es para mí la mejor forma de hacerla es la siguiente. Vos agarrás este cuadrado del navegador, la agrupás con todo el denominador, está acotado. Sí. Y después los tres al cuadrado y entienden. Cero, la x a 1, ok. Te queda 0 por acotado. Ajá, no lo había pensado. Ok. Este es una solución siempre mucho más fácil que empezar a agarrar porque veo de loco jugando. Si no lo había pasado. Bueno, buenísimo. Ok. 5b. Está bien. El 5b pasa a r. Que no cuadrado por el n cuadrado, pero no me acuerdo cómo esperaba. Tenía algo. Ahí lo que tienes que hacer es octetal. Aunque un ejercicio de octetal tipo r cuadrado después octetal tiene 0 por infinito, ¿no? Pero recuerda que puedes escribirlo esto como l de r cuadrado dividido 1 sobre r cuadrado. Ajá. Entonces, no sé, soy infinito con infinito. Ahí puedes hacerlo. Wait. Lo mismo acá, en C, fíjate, te queda E a la menos R cuadrado menos 1 sobre R cuadrado. 0 sobre 0 el hospital. El C en el 6 lo había sacado en la clase, lo que hice fue... No hice lo... No. La idea es Había hecho clase. si tienes que una variable, dale al hospital sin asco. Sí. Está bien. Nada, pero eso no va a dar como la I. Por eso que es eso. Claro, acá en este, el C es el más difícil de hacer orbital porque te queda sobre ese 0. Pero con eso es que transformas más el 0 por infinito.